Bien, gracias, bien, buenas noches, bienvenidas a todas. Muy felices hoy de estar en esta sesión número 6. Hemos llegado a la última sesión de este curso de contabilidad básica y manejo de finanzas para los emprendedores de ARRED. Y la verdad es que ha sido muy agradable a lo largo de estas 6 sesiones el poder ver cómo han ido aprovechando cada uno de los elementos que hemos ido brindándoles en las diferentes sesiones, cómo han ido aprovechando esas plantillas, cómo han ido aprovechando y manejando poco a poco la información que tenían de sus emprendimientos e ir plasmándola y que esto les sirva a ustedes para la toma de decisiones, para organizar las finanzas, para organizar la contabilidad. La verdad nos ha alegrado mucho en las diferentes asesorías y las diferentes clases que hemos tenido, los comentarios que nos han brindado. Para nosotras ha sido de verdad un verdadero gusto. Y hoy que tenemos la sesión número 6, vamos a ver como un recuento un poco del día a día del emprendedor. Nos pareció sumamente importante brindarles toda esta información porque es cómo vamos a aprender a definir y a llevar en ese día a día los diferentes archivos, los diferentes controles que como emprendedores, como emprendedoras nos va a ayudar a manejar mejor nuestras finanzas y de verdad de una manera ordenada poder ir llevando cada uno de los diferentes aspectos de la contabilidad de nuestro negocio, lo cual es clave para de verdad tener mayor éxito, para poder tomar decisiones y por supuesto para crear mejores estrategias. Vamos a iniciar entonces con el día a día del emprendedor. Está Fabiana Camacho, nuestra profesora estrella, así que Fabiana, adelante, te doy la palabra y por favor da inicio a la sesión. Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar acá. Ya estamos en la última sesión y yo, al igual que Mari, súper feliz de haber podido compartir estas semanas con ustedes y también ver el avance que han tenido en todo lo que han aprendido y todo lo que han aplicado ya a sus emprendimientos y que nos han hecho saber que les ha sido útil, que ya les ha cambiado la manera de verlo, que ya no es el negocito, el emprendimiento pequeñito, que ya es algo que ustedes se están tomando mucho más en serio y que ya tienen muchas más herramientas para hacerlo. Entonces, el objetivo de hoy es poder darles más herramientas aún para que puedan llevar un día a día más fácil. Básicamente nos vamos a enfocar en el manejo de la información y en por qué es importante llevar un registro de todo lo que compramos, de todo lo que vendemos, de las inversiones que hacemos para tener la información para tomar decisiones en el futuro. Por ejemplo, para crear proyecciones, para ver ciclos de ventas, podemos hacerlo por mes, por año, por semana, por día. Entonces, tener esa información actualizada y ojalá en un formato que nos permita darle otra forma, hacer gráficos y todo, como es el formato en Excel, les va a dar todavía más ayuda a la hora de hacerlo, pero también pues se puede manejar en formato físico y la idea de las plantillas que traemos es que puedan justamente aplicarlas de cualquier manera y que ustedes siempre tengan esa información a la mano para tomar mejores decisiones, como es esta Filmina, y para ver al final de cuentas, con todas las otras información que las otras tablas y las otras plantillas que hemos venido haciendo, si realmente el negocio es rentable o no. ¿Y qué tenemos que hacer para llegarlo a ese lugar en el que nos lo imaginamos, a esa meta que calculamos, a lo que calcularon la tarea con el punto de equilibrio, a esa cantidad de ventas de productos mensuales que todos queremos tener, que es como mínimo ese monto que nos cubre los costos? Y luego de ahí en adelante todo lo que nos genera esa ganancia. Entonces, el objetivo de la sesión es primero revisar todo el tema de información, ver las plantillas que traemos y después darles algunas recomendaciones para el día a día de, por ejemplo, profesionales con los que ustedes deberían tener algún tipo de información, la red de contactos que es bueno tener, cómo mantener a los clientes felices en cuanto a información, servicio al cliente y al final recomendaciones que vamos a dar para escalar el negocio. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la información mínima que necesitamos para el negocio? ¿Verdad? Eso es muy importante porque
a veces anotamos o más de la cuenta o muy poquito. Y hay una información que sí es mínima y que es base para después poder generar esos resúmenes o esos gráficos o todo lo que necesitamos para tomar decisiones después de tener la información en la mano. Entonces, si estamos hablando de ventas, por ejemplo, la fecha completa de la venta, no solo el 23 o el 12, sino que día, mes y año. Eso nos va a ayudar a luego cuando hacemos los resúmenes, a ver cuánto vendemos por mes, cuánto vendemos incluso por semana o cuáles son los días del mes en los que más se está vendiendo. Y eso nos va a ayudar para generar estrategias. Por ejemplo, si ya viene, qué sé yo, si logramos ver que el 15 y entre el 12 y el 15 y no sé, el 28 y el 30 son días en los que se vende más, entonces empezamos a ligar esto con la estrategia, por ejemplo, de mercadeo para llegar a potenciar todavía más las ventas de ese día y que ese día las ventas aumenten y ayuden a compensar los días que tienen menos ventas. O al revés, incluso para que los días que tienen menos ventas empiecen a subir y que todos los días sean días buenos. Entonces es parte de todo ese proceso y para eso funciona la información. Después el detalle, qué fue lo que vendimos, no pongan solamente una unidad o un par o algo así, coloquen el nombre oficial del producto. Collar de pelotitas de rojas para hombre, o sea, por ejemplo. Bueno, entonces que todo sea exacto para que ustedes puedan ver de verdad y cuál es ese producto más vendido, qué es lo que más está moviendo, qué es lo que más están pidiendo, qué es lo que definitivamente no es algo que al público de ustedes les está interesando. Todo eso les va a ayudar para poder incluso mejorar la información que está en las plantillas que hicimos las semanas anteriores. Entonces, eso sí es muy importante. Luego, la cantidad que se vendió de ese producto para poder saber, por ejemplo, eso se llama el ticket promedio, esa es la cantidad de productos que compra una sola persona. Entonces, eso sí es bueno colocarlo, ojalá de manera individual. Por ejemplo, si ustedes venden 5 collares a 5 personas diferentes durante el día, entonces anotar un collar de tanto monto para esta persona, porque así, si ustedes anotan todo al final del día, que también es válido, pero les da un poco menos de información. Si ustedes anotan todo al final del día, solo saben que vendieron 10, pero no saben si eso fue entre 2 personas o entre 10 personas. Eso también ayuda porque ustedes dicen, bueno, mira, la gente se está llevando las cosas de dos en dos y eso les puede ayudar a hacer promociones, hacer descuentos por volumen, etcétera. Ligado, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. El monto de la venta, el monto del producto, que es el precio que tiene, y tomar en cuenta si tiene comisiones o no. Por ejemplo, si se paga con tarjeta, entonces lo que les rebajan de la tarjeta, si tienen que cobrar, por ejemplo, el IVA, cosas de ese tipo, que lo resten y que queden ya con el monto o lo anoten y queden ya con el monto que sí es directamente para el negocio. Y también el medio de pago es importante porque les va a ayudar a saber si tienen o no que tener, por ejemplo, un datáfono o algún enlace de pago que les permita a la gente pagar con su tarjeta. Tal vez eso es algo que ustedes no estaban considerando y que sí es importante tener. Si la gente normalmente paga más en efectivo, si les gusta más pagar por transferencia. Entonces, todo eso ayuda a entender qué ofrecerles y cómo hacerlo. Si ustedes ven que no es normal que la gente trabaje con efectivo y no les ha afectado eso las ventas, entonces pueden seguir trabajando así, pero digamos, es parte de entender cómo ha venido, digamos, evolucionando el negocio y cómo ahora queremos hacer que sea todavía mejor. Entonces, ofrecerle al cliente la forma que necesite de pago para que no sea un pero para ustedes, que el cliente les diga, ay, no, es que no sé cómo le puedo pagar, no puedo pagarle así y ya pierdan la venta. Eso es lo que no queremos, no queremos por ningún motivo perder la venta. Después, esa es la información mínima. Ahorita la vamos a ver en una plantilla de Excel que es súper, súper sencilla. Van a ver que es demasiado sencilla, pero que con esa información se pueden tomar muchísimas decisiones, especialmente si ustedes van a llevar, por ejemplo, en algún momento un curso tal vez de Excel un poquitito más avanzado, que les ayude a hacer tablas dinámicas, gráficos y un montón más de información que pueden sacar de esa plantilla base. Entonces, siempre va a ser importante tener la información histórica, entonces traten de hacerlo, aunque sea de manera física, para que cuando ya llegue el momento de digitalizarlo, ustedes tengan todo el histórico a la mano. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de darle el lugar que se merece, digamos, a la información del negocio? Bueno, primero, que se pueden tomar mejores decisiones porque tenemos el respaldo de lo que ha pasado históricamente en el negocio.
También podemos focalizar esfuerzos en los aspectos clave, lo que les decía, por ejemplo, de enfocarnos en potenciar las fechas en las que más se vende o enfocarnos en los productos que son más llamativos para los clientes. También tenemos mayor capacidad de anticipación y solución de problemas. Con la información nos damos cuenta si vamos a llegar o no a la meta del mes. ¿Por qué? Porque podemos hacer algún resumen semanal y darnos cuenta, bueno, yo tenía que vender 100 y durante la primera semana solo vendí 10. Entonces, tengo esa anticipación y decir, bueno, en estas 3 semanas tengo que ver cómo me muevo para generar mayor venta, para compensar, digamos, lo que no logré vender en la primera semana. Y así, igual solucionar problemas como, por ejemplo, incluso lo que les decía del tipo de pago, es como, no, mira, es que tengo rato que los clientes están quejando porque no pueden pagar solo en efectivo. Entonces, bueno, empiezo a solucionar esa cuestión para que ellos puedan de verdad tener esa facilidad de cómo pagar las cosas, que eso es lo que al final va a lograr que se cierre la venta. Después, un conocimiento más profundo del sector y las necesidades de los clientes, porque se va a ver exactamente qué es lo que ellos están demandando, qué es lo que quieren, qué es los precios, pues, cuáles son los precios que sí están aceptando más, en qué momento es mejor hacer promociones, todo eso lo podemos ver con la información. Y con esa información básica que les digo, de cuánto se vendió, de qué producto y la fecha. Eso es lo más básico, pero con eso todo esto se puede ver. Después también el aumento en la probabilidad de detección de problemas, que eso igual lo vimos hace ratito. Desarrollo de estrategias más acertadas, estrategias, por ejemplo, de mercadeo o de publicidad. Entonces, ustedes tienen un producto que es muy vendido, entonces pueden enfocar sus esfuerzos de publicidad hacia ese producto en específico. También capacidad de establecer objetivos que son realistas. Entonces ustedes dicen, bueno, no ha habido ni un solo mes que yo venda más de 50. Entonces, si ustedes se ponen de una vez una meta de vender 100, es muy probable que no la cumplan porque la historia les dice que ha sido complicado vender incluso más de 50. Entonces empiezan con metas más realistas y dicen, bueno, vamos a pasar de 50 a 60 y empiezan con esa proyección. Y así ustedes también no se frustran por llegar a algo que tal vez no se habían dado cuenta que no era posible todavía. Entonces, eso ayuda mucho. Y aumenta la productividad porque la información, como nos da todas estas opciones, nos ayuda más bien a buscar soluciones y no problemas. Y buscar soluciones nos lleva a movernos más y a ser más efectivos en la toma de decisiones para nuestro emprendimiento. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un mal uso de la información? Bueno, vamos a tener aumento en los costos que se traducen en estrategias que no están bien planteadas porque no tienen información por detrás que las respalde. O, por ejemplo, no tenemos un grupo público bien definido, entonces empezamos a ofrecerle a cualquiera nuestro producto cuando realmente no está hecho para todos los públicos, entonces podemos perder esfuerzos o inversión, por ejemplo, en publicidad, cuando podríamos direccionarla bien con el uso de la información. Eso nos lleva a clientes que estén menos satisfechos, clientes menos satisfechos no nos van a seguir comprando o incluso podrían no recomendar nuestros servicios y eso es peor todavía. También los procesos de toma de decisiones serían ineficientes, de alguna manera mal orientados. Podríamos perder dinero en ese sentido, por ejemplo, en publicidad o en desarrollo de productos que no están ligados a lo que las personas nos están pidiendo a nosotros, lo que están demandando. Mala optimización de los recursos, tanto en tiempo que invierten ustedes, que es súper valioso su tiempo, costos operativos, falta de recursos, corrección de errores de manera inadecuada. Todo eso nos puede dar o no tener del todo información o usar mal la información que tenemos o no usarla del todo. Porque nada hacemos con solamente hacer el histórico si no nos sentamos a hacer el análisis de cuál es esa información que estamos viendo con ese resultado. También problemas para aportar credibilidad a los datos, porque como no estamos haciendo un análisis detrás, no sabemos si realmente lo que estamos proponiendo tiene sentido. Y bueno, el mal aprovechamiento de los datos. No tenemos, digamos que una cultura de utilizar los datos de mejor forma para poder tomar decisiones más informadas. Entonces, ¿qué pasa con la información? Que tiene que estar disponible siempre y debe permitirle a uno obtener indicadores y datos históricos. Por eso es muy importante que ustedes vayan dando ese proceso, esos pasos hacia la digitalización, porque aunque sea o nos estemos muy acostumbrados a llevar las cosas en físico, llevar las cosas en físico no nos permite y nos quita mucho tiempo al estar contando, al estar sumando. Entonces, parte de lo que queremos invitarlas es que traten de
hacerse lo más digitales posible, que la mayoría de la información la puedan llevar de manera digital, y no tiene que ser en Excel propiamente, pero puede ser dentro del Drive, con herramientas gratuitas que pueden tener incluso desde el celular, y que de esa manera ustedes puedan tener la información disponible y que les permita hacer sumas, restas y resúmenes más fácilmente. Entonces, de esa manera la información va a poder ser mucho más valiosa y darnos más herramientas. Cuando la información está estática o está en una hoja, hay que sentarse, analizar y se puede hacer todo eso, pero lleva mucho más tiempo y hay más posibilidades de, digamos, que de no ver ciertos indicadores o ciertas tendencias que se pueden ver cuando se tiene toda la información a la mano. Y bueno, para poder tomar las mejores decisiones tenemos que tener información completa y detallada. Entonces, ojalá que podamos actualizarla de manera diaria o por lo menos semanalmente, porque entre más rápido tengamos la información lista, más rápido nos damos cuenta si hay algún problema, si hay alguna tendencia, si hay algo que estén demandando más. Por ejemplo, ahora para la época de diciembre, tener desde el inicio anotado todo lo que vamos vendiendo nos hace ver qué es lo que más que están demandando y hacerle publicidad a eso para venderlo antes de que termine la época en la que las personas compran los regalos, por ejemplo, para dárselo a sus amigos o a sus familiares. Entonces, tener esa información a la mano nos ayuda un montón. Y van a ver que en realidad lo que se anota es poquito, pero ese poquito de información que se anota, de verdad que nos puede ayudar a seguir, digamos, potenciando los productos que sí se venden más y tener resultados mucho mejores en el emprendimiento. También esa información, cuando es histórica, tenemos no solamente el dato, digamos, de un mes, pero tenemos el dato, por ejemplo, desde el inicio de año, nos permite detectar entonces tendencias, ciclos de ventas, cuáles son esos productos que más se venden, y todo eso nos ayuda a planear tanto el final del año como el año siguiente. Por ejemplo, si vemos que febrero es un año en el que usualmente no se vende mucho, es un mes, perdón, en el que usualmente no se vende mucho, entonces podemos ya sea hacer una estrategia para aumentar las ventas o más bien nos puede ayudar a decir, bueno, tenemos que guardar más de estos meses, diciembre, enero, que es cuando más se vende, para poder salir con todos los gastos que necesitamos cubrir en febrero, que es un mes que no produce tanto. Entonces, todas esas tendencias nos ayudan a tomar mejores decisiones con la información que tenemos, pero si no estamos acostumbrados, digamos que nos damos cuenta, sí, en febrero de este año, que tal vez febrero no fue un gran mes, pero tal vez en noviembre ya no nos acordamos y menos al año siguiente. Entonces no vamos a tener digamos, ese insumo de información para poder recordar que eso pasó y entonces no vamos a poder tomar mejores decisiones y al final se nos pasan oportunidades y eso es lo que no queremos. Queremos tener siempre a la mano todo lo que necesitamos para tomar las mejores decisiones para los emprendimientos. Entonces nos podemos preparar financieramente para meses o semanas de bajos ingresos y hacemos ya sea promociones para aumentar las ventas en temas de volumen o podemos empezar a buscar estrategias para que los meses se vayan, digamos, por ejemplo, por lo menos equiparando en cuanto a ingresos y podamos siempre tener ese mínimo necesario para salir con todo, o sea, llegar por lo menos al punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, también, aparte solamente de la información de ventas y de compras o gastos, porque una cosa es tener, por ejemplo, los gastos claros, digamos, que tenemos que pagar estas cosas, pero sí es importante también anotar cada vez que ya hacemos propiamente el gasto. Entonces, cuando compramos materia prima, cuando pagamos algo, cuando recargamos el teléfono, lo que sea, todo eso es importante anotarlo porque al final esa matriz o esa plantilla que vamos a completar nos permite compararla con el presupuesto inicial que hicimos y ahí vamos a ver si realmente entonces se cumplió o no se cumplió lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, no solo es importante la información de la venta o de los ingresos, sino también la de las compras. Y si hacemos ya remodelaciones o inversiones, nosotros les habíamos comentado que en esta clase vamos a ver un lugar en el que se puede anotar. Y lo importante es tenerlo anotado, tener claro qué fue lo que se hizo y tenemos una plantilla pequeñita para que ustedes vayan anotando esas inversiones adicionales, compras periódicas, remodelaciones o inversiones que se realicen durante el mes en el que estemos trabajando. Y ahora queda súper bien porque ya teniendo, digamos, esta última sesión, ya ustedes van a tener todas las herramientas para empezar, por ejemplo, en noviembre, haciendo todo desde el inicio del mes.
y preparándose de una vez para la época navideña. Entonces van a tener bastantes insumos para poder hacer todo eso. Entonces les voy a mostrar el archivo, que van a ver que es bastante sencillo, y vamos a ver algunos ejemplos para luego seguir con el tema que les traía de el resto de cosas y recomendaciones para aplicar en el día a día. Entonces voy a abrirlo Gracias, por Fabi. acá. Mientras vas poniendo el archivo, les comento. eh, Esta plantilla también, como todas, se las vamos a compartir. Es importante que ustedes sepan que estas plantillas no son estáticas, que ustedes las pueden modificar, ajustar a sus necesidades y requerimientos. Es una guía para que ustedes puedan ordenarse y llevar de mejor manera todo el día a día, como lo está explicando Fabiana, pero que sepan que definitivamente al final ustedes se empoderen de cada una de estas plantillas y las personalicen de acuerdo a como ustedes consideren que las necesitan, ¿verdad? Era ese comentario, Fabi, y como ya lo estás proyectando, adelante. Ok, sí, correcto, digamos, esto es como lo básico que podríamos revisar, pero si ustedes quieren agregarles más columnas, ponerles más fórmulas, hacer de una vez gráficos, hacer otro tipo de análisis, obviamente eso es como el insumo base para que lo puedan hacer. A mí, ya bueno, aquí les puse un espacio donde pueden poner el logo de ustedes, aquí control de ventas de y la empresa, y bueno, la idea es completar estas columnas que son las que están, bueno, en color como naranja, rosado. Entonces, ¿qué les decía? Lo más importante que hay que colocar, la fecha. Entonces, digamos que hicimos una venta el 23 del 9 del 2023. Entonces, ahí está. ¿Qué vendimos? Bueno, vendimos uno, pongámosle dulce. Bueno, hagamos el del queque. Más fácil, queque de vainilla. Listo. ¿Y cuánto fue el monto? Voy a hacerlo un poquito más grandecito. Digamos que fueron 30,000 colones. Perfecto. Y forma de pago fue en efectivo. Listo, entonces ya tenemos lo del día 23, ya pasaron 2 días, no hemos vendido nada, ya el 25. Entonces vendimos dos, no sé, queques de chocolate a la misma persona. Y eso fue como compraron, ahí puse dos. Como compraron dos, tal vez le hicimos un descuento y les pusimos, no sé, 55,000 por los dos queques. Y estos sí pagaron por transferencia. Entonces ven que es bastante fácil de transferencia. Bastante fácil de llenar y con eso ya ustedes pueden empezar, entonces ya cuando se termina el mes, a sumar esta columna para ver cuánto fue lo que vendieron. De igual forma, ustedes pueden agregar, por ejemplo, la fórmula aquí arriba, le dan igual, le ponen suma y hacen la fórmula de toda la columna y ahí les va dando entonces cuánto es lo que se va vendiendo durante el mes. Pueden irlo actualizando. Si prefieren, pueden hacer un resumen en otro lado. Si ustedes quieren, pueden, exacto, Claudia, y hacer una columna particular para cliente. Puede ser para quién, eso está muy bien. De hecho, pongámosla acá. Puede ser aquí al cliente. Puede que sean clientes que se repitan. Ahí ustedes también con esa información adicional, dependiendo del negocio, van a ver y los clientes que más les compran en temas de repostería. A veces uno cuando encuentra a esa persona que le gusta mucho cómo cocina, sigue, ¿verdad? Haciendo todas las celebraciones y todo se lo compra la misma persona. Entonces, eventualmente podrían hacer un resumen por cliente para ver cuáles son los clientes que más compran y a eso solamente ofrecerles alguna promoción especial en una época, por ejemplo, en diciembre o algo así, todo les puede servir para eso. Y también, por ejemplo, para llevar un control de, no sé, que ustedes quieran hacer alguna promoción, que por cada 5 queques que les compren, el sexto les queda a mitad de precio, no sé. Entonces, todo eso lo pueden llevar ahí. Al final, cada columna va a depender mucho de ustedes y lo que ustedes quieran agregarle, pero al final el objetivo es que tenga la información que ustedes necesitan para tomar decisiones. Entonces, una buena columna por agregar puede ser exacto el cliente o para ustedes tal vez la forma de pago no sea tan importante. A mí sí me parece que es importante porque eso les va a decir qué tanta facilidad tienen para los clientes el pago, pero es parte de lo que ustedes, si al final todo lo manejan, por ejemplo, por transferencia, entonces pueden omitir esa columna y agregar alguna otra que sea más útil para ustedes. Por ejemplo, cuando ya ustedes
tengan, digamos, por ejemplo, unas plantillas más elaboradas en Excel, ya pueden incluso hacer gráficos y tomar más resúmenes, digamos, de esta parte. Yo lo que les recomiendo ahorita es, por ejemplo, hacer una hojita por mes para que se tenga el monto completo por mes y ya después pueden incluso hacer una hoja de resumen que tenga por año el dato del monto para saber entonces cuáles son los meses que más se venden. Incluso también por año pueden tener cuál es el producto que más se vende. Y entonces todo eso lo pueden ir haciendo con la información base que es esta. Y si en algún momento quieren hacer algo específico con la información que tienen, nos pueden avisar y con todo gusto les ayudamos. De aquí en adelante también quedamos a disposición de ustedes para ayudarles en lo que necesiten. Entonces, cuando necesiten alguna plantilla más particular, con todo gusto nos pueden avisar y les podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de ventas. Después está la parte de los gastos. En los gastos, igual, la fecha, ¿verdad? Entonces, digamos que sea el 15 de octubre que compramos, ahí, así, que compramos dos tipos de gasto, puede ser como el detalle, el nombre, en qué fue lo que gastamos. Entonces, digamos que sean 2 batidores, de haciendo muy, bueno, batidoras tal vez no, porque puede ser una inversión, ¿verdad? Entonces, digamos que 2 colorantes. Se nos gastaron los colorantes y eso duran varios meses, entonces, bueno, 2 colorantes azules, no sé. Y el proveedor X, Y, porque no tengo idea quién puede vender colorantes de pastelería, y el monto fueron 10,000. Entonces, eso es parte de por ejemplo, los suministros que ustedes van comprando mes a mes, que anotaron en el presupuesto, y ahí lo van revisando. De igual forma, aquí también pueden poner la fórmula de la suma, si quieren, para que se vaya viendo ahí o lo hacen al final. Y la forma de pago igual es opcional. Ustedes dicen, bueno, me dieron o crédito, tengo, o incluso pueden ponerle como comentario. Entonces, por ejemplo, que el proveedor les dio 15 días de crédito. Entonces, bueno, por pagar al 30 de octubre, por ejemplo. Entonces, con ese detalle ya ustedes saben que tienen que pagar lo máximo al 30 porque el proveedor les dio ese espacio. Entonces, igual, eso les ayuda mucho para ir viendo qué fue lo que gastaron y luego esto lo van incluyendo dentro del presupuesto con lo que ustedes proyectaron que iban a hacer y lo que efectivamente sucedió, que es esto. Entonces, aquí pueden anotar absolutamente todo, por ejemplo, pago de mano de obra también, todo eso lo pueden poner, incluso en tipo de gasto pueden usar las mismas categorías que usaron en el presupuesto para que se guíen por esa parte, pero sí es importante que podemos ponerle aquí como otra columna que diga nombre o categoría. Entonces pueden ponerle categoría, por ejemplo, que diga suministros, ¿verdad? Otra que diga mano de obra. No, mano de obra no, perdón, ¿cómo se llama? Materia prima. Entonces, por ejemplo, que se compró un saco de harina, no sé, al proveedor Z por, no sé, 25,000. Y ese nada más ya está pagado, todo bien. Y eso fue el 16. Entonces ahí vamos revisándolo y entonces en esta categoría lo vamos anotando en el presupuesto, en la parte ¿se acuerdan que estaba la parte de esperado y luego la parte como de realizado? Entonces en esa parte de realizado nos vamos a fijar cómo fue que no se comportaron los gastos y eso es esta plantilla que puede funcionarles para eso. Si ven es bastante sencilla, entonces se puede hacer también a mano, pero la invitación es que puedan hacerlo digitalmente para después poder hacer otro tipo de análisis con esos detalles. Y esta es la plantilla de inversiones. En la plantilla de inversiones, lo que vamos a colocar es, bueno, cuándo se hizo la inversión, qué fue lo que se compró, para qué y cuánto fue el monto. Ya ustedes si quieren agregar proveedor o si quieren agregar algún otro detalle como estado o acción, algo así, que diga, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo vamos a agregarle una más. Lo voy a agregar aquí para que se me pegue el formato. Y vamos a ver. Entonces, que diga acción o comentario, como ustedes quieran. Entonces, digamos que el 18 de octubre compramos las 2 batidoras que había puesto en el ejemplo. Ya las batidoras se pueden ser una inversión porque es algo que probablemente ustedes no van a tener que comprar todos los meses, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la producción, digamos.
porque la batidora que tenía solita no me permitía hacer la mezcla y hacer el lustre al mismo tiempo, por ejemplo. Y entonces ya tengo otras 2 batidoras que ahí ya yo puedo hacer otro tipo de repostería, 2 queques al mismo tiempo y puedo abarcar mayor cantidad de clientes. Entonces el objetivo. El monto, digamos que eran, no sé, 300,000 de las dos batidoras. ¿Y cuál es la acción? Bueno, eso ya puede ser un comentario, entonces puede ser devolver, porque pudo haber sido inversión personal, por ejemplo. Entonces digamos, inversión personal. Devolver 10,000 por mes. Entonces, ¿se acuerdan que en la parte de inversiones, en el presupuesto, venía una parte que se tenía que devolver, si se tenía que devolver dinero? Y si no fue así, entonces se puede colocar, por ejemplo, no sé, pagada de contado con ahorro del emprendimiento, no sé, para que ustedes tengan claro qué fue lo que pasó y cuándo fue que se compraron. O simplemente hay un crédito y se debe pagar 15,000 por mes. Entonces, ya ustedes van a tener bien claro qué fue lo que pasó durante el mes. Este sí lo pueden hacer incluso en una sola hoja para todo el año, porque normalmente ese tipo de inversiones son más esporádicas, entonces pueden usar la misma hojita para todo el año y poner fechas y ahí ir viendo de una vez cuáles han sido las inversiones que han hecho a lo largo de todo el año. Si, por ejemplo, hay una inversión más fuerte, una remodelación, por ejemplo, podrían tener una tablita solamente para esa remodelación. Entonces, de esa manera pueden poner más bien control de gasto en la remodelación y empezar a poner qué es lo que han ido comprando. Entonces, que compramos cemento, que compramos pintura, que compramos otro día algo para decorar, que, ¿verdad? Entonces, se hace más grande. Pero con inversiones que son así como de un único pago o una única compra, entonces lo pueden hacer todas en una sola hojita. Entonces, al final es adoptarlas o más bien acoplarlas a lo que ustedes vayan necesitando, pero lo más importante es que tengan información, que la puedan guardar, que puedan tener acceso a esa información más fácil y que tengan ese histórico que les permita a ustedes ver tanto las ventas como los gastos y las cosas adicionales que ustedes han hecho. Entonces, por ejemplo, en este de inversiones pueden ir anotando inversión inicial del emprendimiento. Y después ponen, bueno, ya que pasó un año, entonces yo digo, bueno, ya ahora sí quiero empezar a devolverme un poco esa inversión y voy a empezar a devolvérmela en un monto X mensual. Entonces, bueno, empiezan a hacerlo porque ya el emprendimiento está dando para eso y es parte de tener toda la información en un solo lugar. Entonces, si ven la plantilla, pues es bastante sencilla, pero sí permite darle ese seguimiento a las ventas, a las compras y tener todo, digamos, en una sola parte que permita, digamos, tener acceso a eso fácilmente y, y poder llenarlo de manera fácil. A mí me parece como si alguien estuviera escribiendo, qué vacilón. No sé si a ustedes les sale. No sé, Mari, si en este Excel, en esta plantilla, tienes algún comentario, algo que quieras complementar de lo que estaba comentando. Gracias, Fabi. Sí, sí, quería que hiciéramos como un recuento y esto es para las compañeras que han estado participando en el curso y hemos visto los diferentes, las diferentes plantillas. Que veamos, fíjense que esta como que recoge un poco ese día a día muy bien, pero si lo vemos unido a lo que teníamos anteriormente y que hemos realizado anteriormente, tiene mucha conexión, ¿verdad? Porque hicimos una plantilla de presupuesto y esa plantilla de presupuesto está ligada a los gastos mensuales, porque cuando vayamos a comprobar los gastos reales que tuvimos en el mes, lo podemos ver en esta plantilla de gastos mensuales. Entonces de ahí podemos ir sacando esa información. Estuvimos viendo también en la misma de presupuesto del emprendimiento, si teníamos algunas inversiones o pagos pendientes que hacer y en esta plantilla hay una pestaña que dice inversiones. Entonces, si hay un momento donde no lo podemos pagar porque todavía el emprendimiento no nos da, no podemos como que escribirlo en el aire, ¿verdad? Y que se pierda, sino que tiene que quedar registrado en algún lado. Esta plantilla nos permite dejarlo registrado y en nuestra plantilla de presupuesto mensual, vamos entonces conectándolo con esto
¿verdad? Y si hay alguna inversión que hicimos y que queremos comenzar a recuperar, entonces, muy bien, ese monto de inversión lo pasamos a esta plantilla de presupuesto mensual, pero están conectadas. A lo que voy es que están conectadas en unas con otras. Luego recordemos el punto de equilibrio, que también fue otra plantilla importante que hicimos. Y en el punto de equilibrio vimos cuánto debemos vender mensualmente para poder no tener pérdidas, ¿verdad? Tampoco ganancias, pero al menos no tener pérdidas. Entonces, este control del día a día nos ayuda a poder tener bien registrado esa cantidad de ventas que tenemos al mes y poder comprobar si realmente ese punto de equilibrio que pusimos es el correcto o hay que hacer alguna modificación. Y finalmente, la plantilla que trabajamos de precios de los productos también está relacionada con esta plantilla del día a día porque aquí en esas ventas mensuales y en los gastos mensuales es donde vamos a poder ver realmente cuánto estamos gastando en materia prima para elaborar un producto o qué gastos adicionales estamos teniendo que a lo mejor no teníamos registrado y que esta plantilla nos va a permitir tenerlo en detalle. Entonces, fíjense cómo de una manera u otra, todo lo que hemos visto a lo largo del curso en plantillas se correlacionan con un registro de día a día, que es importante llevarlo y lo relevante que es poder tenerlo registrado en algún lugar para poder comprobar si en efecto toda esa contabilidad que vamos a estar llevando es correcta o no. Era un poco la reflexión que quería hacer, Fabi, y correlacionar eso que hemos visto y las otras plantillas con estas, que al final todas tienen su relevancia y todas están relacionadas. Claro. Así es, y de hecho las plantillas que trabajamos estaban bajo el supuesto incluso que este seguimiento se tenía, porque por ejemplo, para calcular los gastos mensuales que ustedes tienen a lo largo del tiempo, los gastos fijos, los gastos variables, entonces deberían, ustedes ya lo tienen tal vez en su cabeza, tal vez no estaban en una plantilla, algunas sí lo tenían en su anotado, pero sale justamente de estos gastos, por ejemplo, entonces aquí tenemos, bueno, electricidad, agua, alquiler, o sea, gastos que se tienen fijos que vienen de esa información que han ido recolectando. Las ventas mensuales necesitábamos saber cuánto se vende de cada producto para poder hacer el punto de equilibrio. Entonces, eso viene también de ese histórico que ustedes han venido elaborando. Entonces, por eso es importante que todo lo que hemos visto es un proceso que nos lleva ahora sí a ese día a día, pero con el objetivo de poder llenar todo el resto de plantillas que hemos visto y que todo vaya ligado y todo sea, digamos, para entender la información que hay y para poder hacer y tomar mejores decisiones. Ustedes vieron que cada vez que llenábamos alguna plantilla, eso nos llevaba a tomar alguna decisión. Por ejemplo, en los precios, si estaban o no estaban correctos, en los gastos, cuáles sí anotábamos, cuáles no, en el tema del salario del emprendedor, ¿verdad? Cuánto era capaz el emprendimiento de pagar del salario que ustedes tienen. Y bueno, temas de la primera clase, cuando vimos qué se vende, qué productos se venden, cómo se venden, cuál es el precio actual que tienen, qué es lo que yo ofrezco, todo eso también está ligado a qué es lo que vamos a poner acá. Entonces, al final, todo es ese proceso que nos lleva a completar estas plantillas en el día a día con toda esa información que también está detrás. Entonces, sí es muy importante que todo está relacionado, como dice Mari, pero más que eso les permite a ustedes tomar todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del curso y que se resumen en llevar esto en el día a día para tener mejores insumos, para tener esas plantillas lo más realistas y correctas, digamos, posibles que se puedan. Sí, para un comentario adicional, Fabiana, y si alguna de las chicas tiene comentarios o preguntas, por favor, adelante, levanten la manito o nos interrumpen o escriben en el chat, no hay ningún problema, vamos a estar atentas. Pero un comentario adicional que me parece también bien importante es poder tener claridad de que este tipo de registros hay que llevarlos todos los meses y a lo largo del año. No es solamente una vez, cuando me recuerdo, etcétera, etcétera, pero sí es importante llevarlo mes a mes e identificar la plantilla de alguna manera con el mes en que estoy registrando y el año. Por eso, Fabiana,
insistió cuando comenzó a explicar la importancia de no solo poner el día y el mes, sino el año. Porque ese contraste luego de año a año y poder comparar interanualmente los gastos de un año contra el de otro, nos va a ayudar también a ver cómo ha sido el comportamiento de nuestro emprendimiento, si realmente ha ido creciendo o no, o se sigue manteniendo igual, cómo se comportó cada mes. Y entonces, viendo bien, analizando bien esos datos, ustedes pueden, dependiendo del mes, planear con anticipación su presupuesto, que es la plantilla que vimos. Entonces, si yo sé que febrero, que fue el ejemplo que puso ahora Fabiana, es un mes donde no se vende tanto, todos mis gastos deberían bajar. Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar porque tengo un histórico donde yo apunté qué fue lo que pasó en ese mes. Adelante, Jessica, te vemos. Sí, hola, buenas noches a todas. Bueno, yo más que todo es un comentario de agradecimiento por todo lo que ustedes nos han enseñado, por lo menos a mí en mi caso, ¿verdad? Me han servido, esas plantillas me han servido muchísimo. De hecho, ahorita yo estoy tratando de ver si puedo completar un formulario para poder solicitar fondos no reembolsables y estas plantillas para mí han sido de muchísima ayuda porque es cierto, a veces uno como emprendedor no lleva la contabilidad como debería de llevarla para saber si el emprendimiento de uno es rentable o no. A ver, yo era de las que al principio siempre llevaba las cosas en la cabeza, nada más. Pero con el tiempo sí aprendí a llevar en un cuadernito. Ahora ya con todo lo que ustedes nos han enseñado, ya estoy aprendiendo a llevar en las plantillas y haciéndolo todo de la forma en la que se debe para poder ver cómo estoy y cómo voy avanzando, ¿verdad? En el emprendimiento. Entonces, más que todo agradecerles por todo esto que ustedes nos han enseñado, porque para mí ha sido muy, muy útil y espero seguirlo haciendo, ¿verdad? Mejor para llevar este emprendimiento a donde me he visualizado de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Jessica, qué lindo y gracias por el comentario. Realmente esto es lo que a nosotros nos satisface y nos llena después de estas 6 sesiones. La verdad es que gracias, Grace, también. Para nosotras es maravilloso saber que no solamente que aprendieron, sino que es útil toda la información que les hemos brindado y que de verdad les va a ayudar para que su emprendimiento crezca, para que su negocio sea mucho más efectivo y exitoso. Así que muchas gracias, Jessica. No sé, Fabi, creo que quieres hacer un comentario. Adelante. Sí, claro, no, igual agradecer por eso, porque también nos ayuda a nosotros a ver que lo que estamos haciendo, pues al final es de provecho para ustedes. Yo creo que lo más importante es eso, ¿verdad? Y también tal vez recalcar que nosotros cuando estamos en esto nos emocionamos mucho, tal vez al inicio y todo, y vemos las plantillas y recordarles que eso es un proceso que se debe hacer todos los meses para que sea efectivo y que traten de mantenerlo como un hábito, porque eso es lo que va a ayudar a que ustedes también tengan esos resultados, porque a veces empezamos muy motivados y todo, ¿verdad? Y luego hay que ponerse a llenarlo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va a llevar al final a tener más información, más insumos. Y un negocio, como dice Jessica, como lo visualizan, ese negocio que queremos ser y no ese negocito o ese emprendimiento pequeñito que por ahí está a la par de lo que yo hago, sino esa empresa que nosotros vamos a ver y que es esa empresa con la que soñamos y que con todo ese seguimiento sí se puede lograr. Entonces, y eso es como la base y de aquí en adelante es empezar a aplicarlo y empezar a ver cómo con todo esto que hemos visto podemos mejorarlo y llevarlo hacia ese lugar que queremos. Entonces, ese era el comentario, sí. Gracias. Bueno, Grace tiene algo que comentar. Adelante, Grace. Hola chicas. ¿No? Eh, yo lo que quería era más bien consultar, bueno, ustedes ya les compartí la plantilla que me inventé,
Porque cuando empecé a hacer esta, bueno, no había visto esta, pero sí lo empecé a hacer así al inicio, donde la primera columna es la fecha y la primera columna es la que te dicta, digamos, el orden en que vas metiendo la información. Entonces, al menos en mi caso, eh, al final, cuando empecé a meter la información así, me era muy complicado o era más difícil saber eh, la cantidad de productos que vendí al mes, pero por producto, porque yo quería saber cuál era el producto que yo más vendía en cantidad, no tanto en precio. Claro. Entonces, haciéndolo así, casi que no te servía de nada tenerlo en una plantilla de Excel porque casi que te tocaba hacerlo a mano después, estar sumando, o tenías que cambiar el orden de las columnas para poder ponerla de producto primero y hacer una clasificación. O sea, se me hizo todo un rollo. Entonces, no sé si solo sería para mí o tal vez a alguien más le sirve, pero yo sí sugeriría hacerlo por producto, porque al final del día creo que, al menos es lo que yo creo, pues en mi caso, es más importante para mí saber cuánto vendí por producto que el día en que vendí más. Es decir, obviamente Excel te permite hacer eso, pero para las que no somos muy duchas, o así decimos en Nicaragua, que no somos muy expertos en algo, hacerlo así a mí me complicó un poquito el asunto. Ujú. Entonces solo era tal vez una sugerencia de hacer ese registro por producto, y eso lo que te permite, la ventaja es que ya podés estandarizar la plantilla cada mes, porque ya pones en la columna A o E tu lista de todos los productos, entonces solo la vas llenando automáticamente. Pues eso era, que no sé si a alguien le sirve, que tal vez por producto es como más fácil eh, depurar después toda la información que estás metiendo diario. Sí, Fabi, antes de que hagas la explicación, que me imagino que por eso escribiste, Sí. muchísimas gracias, Grace. Por supuesto que todos los comentarios son muy válidos porque además es tu experiencia y que la Ujú. transmitas a tus compañeras como parte de lo que vas aprendiendo con tu práctica y que te sirve. Es fabuloso y lo agradecemos muchísimo. Es importante que sepan que el Excel tiene funcionalidades que precisamente te ayudan a filtrar la información dependiendo de cómo la quieras ver. Y creo que es lo que les va a mostrar ahorita Fabiana. La importancia de llevarlo por fecha te da trazabilidad en fechas, ¿verdad? Cronológicamente, cuándo ocurrió esa venta o ese gasto. Pero si te interesa mucho verlo por producto, te lo digo igual, si a ti te sirve hacerlo por producto, fabuloso, pero igual lo puedes llevar cronológicamente y filtrar. Y ahí le doy la palabra a Fabi para que haga la explicación de cómo lo puedes filtrar y verlo por producto. Ok, sí, de hecho se puede filtrar y por eso les decía que conforme vayan avanzando en sus conocimientos de Excel, porque parte de lo que vamos a ver ahorita es que, pues no, obviamente no lo sabemos todo, pero como emprendedores tenemos esa, digamos que obligación, yo diría, de ir aprendiendo las cosas que todavía nos faltan. Entonces, podemos pensar tal vez al inicio que tal vez nuestro conocimiento en Excel no es tan fuerte, pero llevar un pequeño curso que a veces incluso y están en plataformas similares como Red pueden ofrecer, nos pueden ayudar a facilitarnos la vida. Por ejemplo, de esta misma tabla, o sea, una de las formas más sencillas, digamos, de hacerlos con un filtro, pero más adelante también incluso se puede hacer una tabla dinámica, que suena raro y suena como complicado, pero la verdad es que es bastante fácil y permite con esa información hacer todo. Y de hecho, con una tabla dinámica, por ejemplo, uno podría hacer todo el año en esta misma hoja y que la tabla le resuma uno por mes, por producto, por cantidad, por cliente, por forma de pago. Entonces, digamos que son formas fáciles de hacer que si ustedes tienen una tabla que ya llevan en su control, nos pueden decir y la hacemos y la transformamos para ustedes. Pero bueno, una forma fácil de hacerlos con el filtro, entonces uno puede como que, puede incluso señalar aquí la fila y acá donde dice ordenar, buscar y seleccionar, creo que es lo que se me hizo el filtro, pero porque estoy en otra parte.
aquí. No lo ves Déjame ver. porque Aquí seleccionaste toda, ya, exacto, perdón, ahora sí. señalan esta, ahora sí, señalan la fila, pero con el nombre y le dan ordenar y filtrar y les aparece el filtro. Entonces, por ejemplo, si queremos ver cuánto vendimos de queque de vainilla, aquí en la flechita podemos tocarla y seleccionar, quitar de la selección de todo, por ejemplo, y seleccionar solamente el queque de vainilla. Entonces, eso nos da cuántos se vendieron especialmente. Entonces, si uno lo toca, si ven aquí abajito viene la suma, entonces es más fácil. Me dice, mira, en este mes de septiembre, vendimos 2 queques de vainilla y los 2 fueron en efectivo, el monto fue el mismo, entonces en queque de vainilla fueron 60,000. Si queremos ver entonces cuánto se vendió del de chocolate, entonces tocamos más bien el de chocolate y vemos que aquí serían, más bien son 6 queques de chocolate y que lo que logramos de dinero con ellos fue 85,000. Podemos hacer también la suma a mano, ¿verdad? Pero se puede separar por productos y se mantiene, digamos, lo mismo. Eso lo pueden hacer con el filtro y sirve para los clientes, para el monto, para la forma de pago, para incluso, ay, mira, ¿qué fue lo que yo vendí no sé, el 25 de septiembre? Entonces tocan el 25 y aparece solamente eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué puede servir esto? Para, qué sé yo, el 14 de febrero. Entonces empiezan a ver qué vendieron del 10 al 14 y es, mira, esto es lo que más venden o lo que más compran para estas fechas. Entonces voy a hacer publicidad a este tipo de producto ahora que ya viene febrero. Entonces, eso puede ser una forma de hacerlo, que también les facilita mucho. Entonces, simplemente es colocar acá, señalar la fila, aquí en ordenar y filtrar, y colocan el filtro que esté activado. Igual para quitarlo, nada más lo tocan y ya les se quita. Y la forma más complicada, ¿verdad? Que tiene como más elaboración, es hacer una tabla dinámica. Que voy a hacer un ejemplo. Ustedes señalan todo el rango que quieren, digamos que esta tabla esté llena, como hasta aquí. Y entonces le dan a insertar y le dan tabla dinámica. Aquí ya viene marcado todo lo que yo seleccioné, que es lo que tengo de información, y cuando yo lo doy a aceptar, me aparecen estos campos. Aquí, ¿qué aparece? Bueno, en qué fecha vendimos y la cantidad que vendimos, el cliente, el producto. Entonces, todo eso lo podemos colocar. Normalmente el monto es lo que colocamos en los valores para que nos sume. Pero si ustedes quieren saber la cantidad de productos, por ejemplo, se pueden poner los productos en las filas. Y aquí ven el queque de chocolate, aquí sale por monto. Y en las columnas podemos poner, no sé, la cantidad. No, vamos a ver qué se ve mejor. El cliente. Ahorita es que yo no le puse nombre al cliente, entonces no les va a salir mucha cosa, pero podemos poner, digamos, así como está solito. Entonces, aquí en lugar de suma de montos, si uno toca le da, vamos a ver, configuración del campo, le puede poner simplemente el recuento. Y el recuento les dice entonces cuánto vendieron, voy a hacerlo más grande, de cada producto con la información que ya tenían. Entonces sí se puede sacar, digamos, la información, pero obviamente implica ciertos pasos adicionales. Entonces la forma más fácil es ese filtro que acabamos de ver. Y la forma, digamos, más complicada, pero que va automatizando todo, que es a lo que eventualmente queremos llegar, es hacer una tabla dinámica que les pueda mostrar a ustedes ese resumen. Entonces quiere decir, por ejemplo, que al final del mes vendí 5 productos y que lo que más se vendió fue el de chocolate y vainilla, que se vendieron parecido. Y el de fresa es el menos demandado. Entonces, igual, todo eso se puede hacer y después podemos incluso conversar con los chicos de Red para darles un curso de Excel, pero eso les puede ayudar para aprender a utilizar la información. Y por eso yo les decía que con solo esta información, ¿verdad? Que solo es esta tablita que tiene fecha, cantidad, cliente, todo, se puede hacer todo el resto, porque ya con eso hacemos gráficos, hacemos divisiones y bueno, un montón de cosas. Entonces ya eso es como el paso siguiente. Pero el filtro funciona súper bien como primer paso y les puede ayudar mucho a saber este tipo de cosas, ¿verdad? Y marcar lo que ustedes quieren saber y ahí tener más fácil la información, digamos, a la mano para no tener que hacer las sumas, así como ir marcando uno por uno en la tablita, sino que eso les va mostrando solamente lo que ustedes quieren ver. Incluso uno puede filtrar varias cosas, puede filtrar el queque de chocolate que les pagaran por efectivo, no sé, ahorita no hay ninguno, pero digamos, o que sean de la fecha del 25, solamente. Vamos a quitar todo. Entonces, se pueden filtrar varias columnas al mismo tiempo y eso también les ayuda a tener todavía más específicos los datos. Pero sí, todo eso se puede hacer. Sí,
De todas maneras, Grace, bueno, la, Ujú. la opción que tú comentaste de que tú al final También. decidiste hacerlo es válida Ujú, totalmente. Esto es un ejemplo para que si ya tienes plantillas donde tienes la información ordenada por fecha, no te estreses. Hay manera en que la puedes ver agrupada con estos dos ejemplos que acaba de hacer Fabi. La grabación queda, así que si ujú. alguna luego se le olvidó cómo hacerlo, revisan la grabación y ahí lo van a poder hacer, y todo con práctica es muy fácil. Igual hay muchos tutoriales en línea en YouTube donde pueden poner cómo hacer tablas dinámicas o cómo usar filtros y les van a aparecer esos tutoriales y por ahí lo pueden ir viendo. La idea es que no se compliquen Ujú. con el uso del Excel. Realmente hoy la clase no es de Excel, pero bueno, ahí hay un plus buenísimo. Más bien lo que queremos resaltar es la importancia de registrar la información y de llevarla al día para que ustedes luego puedan tomar decisiones. Y lo que acaba de mencionar Grace es una manera de cómo analizar esta información para su beneficio y para mejores tomas de decisiones en el Ujú. emprendimiento. No sé si podemos ir avanzando, Ujú. Fabiana, Claro. porque Este, todavía tenemos varias cosas ujú. que hacer y hay varios comentarios. Les agradecemos a todos los comentarios. Ahí dice Erika Qué bueno. que, te apuntaste, Erika, en el curso de Excel, uno gratuito que les compartimos. Sí, que lo vimos, pareció, ojalá sea bueno. No los conozco, no sé quiénes son, pero me pareció importante porque era gratuito y se ve una academia seria. Adelante, Fabiana. Bueno, no, lo que falta es algunos consejos adicionales para tener en cuenta a la hora de manejar el negocio en su día a día. En realidad no es ya más teoría de Excel y tablas y esto, pero sí es más como consejos y recomendaciones. Y el primero es que está bien no saberlo todo, no, o sea, no necesitamos saberlo todo, pero que aunque seamos muy buenos en lo que hacemos cada uno, hay algunas funciones que o nos tenemos que apoyar en otros profesionales o tenemos que aprender a hacer para que nuestro negocio fluya adecuadamente. Entonces, si todavía no estamos en ese punto en el que tenemos o podemos delegar ciertas cosas, podemos buscar profesionales que trabajen por horas y que si necesitamos una hora de asesoría nos puedan ayudar, y también cosas que ya definitivamente tenemos que aprender nosotros a hacer. Por ejemplo, ese que hablábamos del manejo, digamos, de Excel. Entonces, eso, cuando ya tenemos, digamos, un poder para poder delegar a ciertas cosas, o tenemos ese espacio para poder contratar a un profesional por una hora, 2 horas para que nos ayude, nos podemos dedicar nosotros 100% a lo que produce, a lo que genera dinero. Entonces ustedes dicen, bueno, es que yo no voy a perder un día entero creando contenido para redes sociales, ¿ok? Entonces paguémosle una hora a un profesional, que es muy probable que un profesional de marketing pueda hacer eso en una hora y nosotros tardamos un día, y mejor pagamos eso y nos dedicamos el día completo a nosotros hacer lo que nos genera dinero directamente. Entonces, a la larga nos puede salir más barato poder confiar en un profesional en esa parte que nosotros tratar de hacerlo todo, ¿verdad? Porque obviamente las cosas en las que no somos tan diestros nos van a tomar más tiempo y hay profesionales que son súper rápidos haciendo ese tipo de cosas. Entonces, podemos aprovechar eso. Por eso es importante tener una red de contactos, y la red de contactos es la herramienta que nos va a permitir, digamos, ir andando en las cosas que no conocemos. Entonces, como contadores, como abogados, como asesores, todo esto nos puede ayudar para tener un negocio que tenga mayor probabilidad, digamos, de éxito. Entonces, em, algunos que no pueden faltar son esos que les comentaba: contadores, abogados, asesores financieros y temas de mercadeo, que ahí sí podemos o ir aprendiendo o ir delegando poco a poco, pero sí tener ese apoyo en las áreas en las que todavía no estamos tan familiarizados. Entonces, esos son los profesionales que les recomendamos: el contador para que mantenga bien toda la parte contable. Incluso hay contadores que nos hacen, digamos, la declaración de impuestos bien,
y nos enseñan incluso a luego hacerla nosotros. Les pagamos porque nos enseñan a hacerla y nosotros la vamos haciendo bien el resto de los meses para no tener que pagarles mes a mes, pero tal vez no tener tanto ensayo y error porque hay ciertas cosas en las que no nos podemos dar el lujo de hacerlo mal, porque podríamos, nos pueden cerrar las cuentas, nos pueden, no sé, cerrar incluso el negocio y no queremos que eso pase. Entonces sí es mejor tener ese tipo de profesionales cerca. Igual los abogados normalmente se tienen por horas, entonces si necesitamos algún tipo de dato legal, entonces lo podemos contratar por cierto tiempo. Y asesores financieros como nosotros ayudamos a todo esto que hemos visto durante estas semanas, ¿verdad? A organizar el negocio y a darle sentido a la información financiera para tomar mejores decisiones. Los asesores de mercadeo y comunicación, cuando ustedes quieren crear su logo, cuando ustedes quieren empezar a hacer publicaciones, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. Incluso puede ser no necesariamente que los contraten mensualmente, sino que les paguen un curso que les permita a ustedes aprender a hacer esas cosas. Y bueno, ya cuando están a un nivel más elevado en términos de generación, pueden tener hasta un asistente personal que les ayude a contestar correos, a hablar directamente con los clientes y bueno, empezar a tener otra imagen en el negocio. Entonces, bueno, el contador, ya conversamos. La función que tiene principalmente es, ¿verdad?, mantener todo en orden de manera legal y obviamente ayudarnos en el tema de los impuestos. Entonces, su objetivo, y ahí tenemos que quitarnos de la cabeza que el objetivo del contador es que no paguemos impuestos, porque ese no es su trabajo es mantener nuestro negocio al día. Tampoco es que queramos ser los mayores contribuyentes del país, pero sí tenemos que ser, pues pagar lo que nos toca pagar y estar al día con todo lo que tiene que ver con la contabilidad del negocio. ¿Y por qué es importante? Porque la manera en que recibamos el dinero va a estar ligada a cómo lo podemos justificar en el banco. Y aquí sí quería comentarles porque he tenido varios casos de emprendedores a los que les cierran la cuenta bancaria, porque simplemente empiezan a recibir y recibir dinero, pero no lo pueden justificar, porque no hacen facturas para no pagar IVA o ¿verdad? No tienen cómo justificar el ingreso que entra y entonces no pueden mantener sus cuentas activas porque los bancos les van a pedir tener eso. Y digamos que si no pueden mantener su cuenta activa, entonces los clientes no van a poder hacer transferencias y se van a ir a otro negocio que sí les permita hacer transferencias y no pagar en efectivo. Entonces al final todo está ligado. Por eso es tan importante que el contador siempre mantenga todo el día y les ayude a ustedes a ver cuál es ese monto que ustedes definitivamente tienen que facturar para poder estar al día tanto con las, digamos, necesidades tributarias como con las entidades financieras, que es una parte que a veces no tomamos en cuenta, pero que sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí está el resumen, se encarga de mantener al día el emprendimiento en temas de impuestos, les ayuda a hacer las declaraciones, las anuales, las mensuales, certificaciones, incluso temas de patentes, recomienda sistemas de facturación que apoyen el negocio y montos de facturación que estén cumpliendo con todo y les ayuda a justificar los ingresos ante los bancos. Después está el abogado. El abogado en algún momento o en cualquier momento podríamos tener alguna contingencia legal, algún problema, lo que sea. Tenemos que redactar un contrato con algún cliente y tenemos que protegernos bien. Entonces, es bueno tener un abogado al que podamos contratar por horas para que nos ayude a hacer ese tipo de cosas. Entonces, busquen un abogado de confianza, no solamente un abogado que sea conocido por salir rápido de contingencias legales, sino un abogado que realmente les dé confianza, eso es lo más importante con cualquier profesional con el que trabajen, y que les ayude con todos esos temas legales para no tener que, o evitarnos un montón de horas investigando en internet cuando un abogado en una hora les dice bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces, tener un negocio también implica tener ciertos gastos adicionales en ese tipo de profesionales, pero que a la larga se van a traducir en el éxito del negocio, porque se evitan malos ratos con temas contables, legales o financieros. Entonces, bueno, abogado de confianza. El asesor financiero, como les dije al inicio, lo que hace es guiarnos a los emprendedores para seguir el objetivo financiero que estamos buscando. Entonces, al final de cuentas, el papel del asesor financiero va a ser guiarlos en la información necesaria que tienen que tener, en cómo calcular los precios, cómo calcular los costos, cómo calcular el punto de equilibrio, o sea, todo lo que hemos venido haciendo
es el papel que tiene el asesor financiero y ayudarlos a darle seguimiento en el negocio. También puede ser alguien que tengan por un periodo de tiempo, por ejemplo, 6 semanas como nosotros, y que luego ustedes ya con esa información vayan teniendo alguna que otra sesión cada 3 meses, cada 6 meses para revisar. Pero que sí les ayude en esa primera parte o en esa primera organización del negocio. ¿Y qué hace? Bueno, toma todos los datos de ventas, compras y empieza a hacer toda esta información con ustedes. Les ayuda a crear estas plantillas, les ayuda a crear las proyecciones, revisarlas, ajustarlas y ayudarles a planificar qué es lo que necesitan generar en el negocio. También una parte importante de la parte asesora de asesoría financiera es revisar y tomar decisiones para el negocio. La parte contable no nos da, porque hay gente que dice, yo ya tengo un contador. Ok, está bien, pero la contabilidad, como vimos, y las finanzas son diferentes. Eso lo vimos en la primera clase. Y las finanzas nos ayudan a tomar decisiones para el negocio y la contabilidad nos ayuda a estar al día con todas nuestras obligaciones y con los estados financieros y ese tipo de cosas. Pero toda esa información contable, el asesor financiero la utiliza para empezar a ver los resultados y empezar a hacer estrategias para el negocio. Entonces, por eso se complementan y es importante tener acceso a las dos personas. Y bueno, aquí básicamente la planificación anual del negocio, actualizar el presupuesto, ayudarles a interpretar los datos, y herramientas y consejos de inversión y seguimiento, digamos, de los planes. Y bueno, esta parte de la importancia que quería dejar aquí clara es la importancia de declarar los ingresos y de ajustarnos a tener nuestra cuenta bancaria siempre al día. Entonces, la declaración de los ingresos, y eso lo pueden conversar con su contador, lo que tiene como base es la factura que uno genera mes a mes en el negocio. A veces la recomendación de los contadores es que no facturen tanto para que no paguen tantos impuestos, pero a la larga eso tiene consecuencias, que es que ustedes no pueden justificar los ingresos de sus cuentas y dependiendo de la entidad financiera son bastante rígidos con eso. Y yo les digo, yo he tenido varios casos en los que hemos hecho de todo para lograr que le vuelvan a dar acceso al emprendedor en su cuenta, porque venía trabajando con un contador que tenía ese enfoque que era simplemente no pagar nada de impuestos, pero al final dejó de lado la importancia que tiene para un emprendimiento tener sus cuentas bancarias al día y funcionando bien. Entonces, importante realizar facturas por los servicios que ofrece y pedir facturas por las compras, porque en la medida que ustedes pidan facturas por sus gastos, van a tener que pagar mucho menos impuestos. Entonces, el contador tiene ese papel, no solo de ayudarles a hacer la declaración, sino decirles, bueno, todo esto puede ingresar como gasto para el negocio para que ustedes puedan pagar la menor cantidad de impuestos posible, pero que tengan todo al día y dentro de la ley. Entonces, eso que porfa no se les olvide para que no pasen por eso, porque es súper estresante que nada más cierren la cuenta y no pueden hacer nada, los clientes no pueden pagar, pierden ventas. Entonces, al final, esa justificación de ingresos es el comprobante que tienen los bancos para aceptar ese dinero que entra a la cuenta. Entonces, tenerla al día es clave, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué se tiene con eso? Que si no logramos justificar los ingresos, nos pueden cerrar las cuentas bancarias. Y eso no funciona bien para nadie. A nadie le sirve eso. No le sirve al banco, no le sirve a ustedes, no le sirve a nadie. Entonces, traten siempre de tener un contador que les ayude y los guíe, por lo menos la primera vez, a tener todo claro. Si no lo tienen todavía, entonces busquen alguno que les ayude a hacer un análisis de cómo está la situación en este momento y qué hacer a partir de ese momento y que sí se aseguren que todo eso está al día, ¿verdad? Y al final, bueno, si facturamos mucho es porque estamos vendiendo mucho, o sea, eso no es nada malo. Entonces tenemos que buscar cómo justificar esos ingresos y buscar también esos gastos que nos ayudan a disminuir el pago que tenemos que hacer. Pero no vayan a facturar mucho como algo malo, porque realmente si facturamos bastante es porque estamos vendiendo bastante y eso es bueno. Al final, otra de las cosas que quería decirles es que tal vez por falta de presupuesto, por temor a delegar o porque queremos hacer todo, nos hacemos cargo de básicamente todo lo que se nos ocurre, ¿verdad? Desde las labores de mercadeo hasta las labores contables, hasta las labores legales. Y eso no está mal, pero estamos perdiendo un poco de tiempo y de enfoque de lo que realmente genera dinero, que es el trabajo al que sí estamos o al que sí tenemos experiencia para hacer. Entonces, tener esta red de contacto cerca nos puede servir para ahorrarnos un proceso bien largo y dedicarnos a lo que verdaderamente nos puede ayudar a generar.
Si definitivamente no se puede contratar a alguien ni por hora, ni por servicios, ni todavía no estamos en ese punto, entonces sí o sí, toca aprender, ¿verdad? Toca aprender de ese tema para por lo menos hacerlo de la mejor manera posible mientras podemos llegar a ese punto en el que podemos delegar. Y aunque emprender es una labor que es bastante demandante y cansada, siempre tenemos que asegurarnos de estar tomando en cuenta todas las variables que implican un negocio, no solamente la producción y no solamente tener el producto bien, sino todo lo que podría afectar directamente el negocio. Entonces, la parte de mercadeo es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, esa parte es muy importante, nos va a ayudar a potenciar los productos, a darnos a conocer, porque podemos tener el mejor producto del mercado, pero si nadie lo conoce, no lo vamos a vender. Entonces, dedicar cierto tiempo a la semana a aprender sobre mercado y para ver cómo podemos tener un mejor un ingreso, digamos, en términos de publicidad o de venta de los productos, y eso sí siempre les va a generar muchísimo éxito en el emprendimiento porque es lo que va a hacer que se logre conocer los productos y que el cliente que está por ahí buscando los escoja a ustedes. Eso es muy importante. Y bueno, la herramienta que vimos, la herramienta de Excel o la herramienta que vamos a entregarles, es importante tenerla porque nos permite también entender, una de las partes eran los medios de pago, y una herramienta de pago es importante para poder aceptarle a los clientes la manera que sea que ellos quieran pagar. Entonces, sí, bueno, ahí lo comenté un poco cuando hablábamos de eso, pero si los clientes solamente pueden pagar por transferencia y no tenemos una cuenta bancaria, se van a ir con otro emprendedor que sí la tenga. Entonces, la herramienta nos va a permitir darnos cuenta qué tanto están demandando los clientes y pagar por transferencia, pagar por efectivo, porque incluso también podemos perder ventas por eso. Entonces, tener esa información en la mano nos ayuda a darnos cuenta cómo. Y bueno, la parte del contacto, con el contacto con clientes. Es importante que nos puedan contactar fácilmente y que les contestemos rápidamente también. A la gente ahora anda como en carrera, necesita todo ya. Entonces, si no contestamos rápido, ellos se van directamente con otro que sí lo haga. Entonces, traten siempre de tener muy claros los medios de contacto, dónde los pueden localizar, en qué horarios ustedes iban a poder contestar o no. Está WhatsApp Business, que es la que tiene la opción de poner el catálogo, el horario y todo. Telegram es la que está con azul, en los mensajes directos de Instagram o de Facebook. Entonces, que el cliente sí tenga esa facilidad de entender dónde los pueden contactar. Eso es muy importante y siempre usar un lenguaje profesional. La imagen que se lleva el cliente, tal vez para ustedes es como, no, a mí me gusta que me traten de mi reina, está bien, pero puede que a otros clientes no. Entonces traten de tener siempre un lenguaje profesional y tratar a los clientes con mucho, digamos, respeto y con mucha atención para que ellos los recomienden y vuelvan a comprar con ustedes. Entonces, mejor a veces pasarse de respetuoso que el cliente sienta que están teniendo muchísima confianza, porque puede que eso sea un detonante para que ellos digan, no, no voy a volver a comprar acá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el trato de los clientes, porque el servicio al cliente es una de las cosas más importantes para mantener un negocio en pie. Y aquí hay otro tipo de plataformas como Zoom, como las de Google Meet o diferentes plataformas donde ustedes pueden hacer incluso cursos y pueden hacer, no sé, charlas para sus clientes, para mantenerlos informados, por ejemplo. Todo eso se puede hacer y la mayoría de herramientas son gratuitas. Y finalmente la importancia de definir una red social principal, porque especialmente cuando estamos emprendiendo y no tenemos chance de delegar, ¿qué pasa? Que si queremos estar en todas las redes sociales, que en TikTok, que en Instagram, que en Facebook, no nos va a dar chance de publicar en todas bien. Entonces, tratemos de escoger una que sí sea la red donde están nuestros clientes potenciales y empezar a potenciar esa red para no abrumarnos con ver cómo hacemos para publicar por todo al mismo tiempo. Entonces, aquí están las 3 redes más importantes en este momento. Dependiendo del cliente, la red, usualmente trabajan mucho Facebook e Instagram, que están como ligadas, y utilicen esas redes para potenciar su negocio bastante. Y enfóquense en uno y que el resto sea como copiar lo que estaba en una y vámonos
pero que la estrategia de publicidad, el seguimiento a si está siendo exitoso o no, todo eso, sea ojalá en una para que ustedes antes y no pierdan mucho tiempo en eso y antes de contactar o contratar a alguien de mercadeo que se encargue de las redes, entonces puedan por lo menos enfocar sus esfuerzos y su tiempo, que es muy valioso, en una de las redes y aprovechar eso, porque a veces haciendo un poquito en todo no hacemos mucho en nada, entonces es mejor hacer la mayoría de esfuerzo en una sola y que esa vaya creciendo y luego vamos migrando hacia las demás. Eso es lo más fácil. Entonces, bueno, esos eran los diferentes consejos que yo les traía para el seguimiento del día a día y ahora Mari nos va a ayudar con la parte del cierre y otro tipo de estrategias que vamos a ir viendo. Gracias, Fabi, y que definitivamente todo lo que has venido comentando está muy ligado a lo que es una estrategia de crecimiento y de escalabilidad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué podemos hacer para crecer y escalar en nuestro negocio? Hay algunos tips que nos pueden ayudar a cómo tomar estas decisiones y saber hacia dónde ir. Esto requiere también de aprendizaje, de dedicación, de inteligencia de datos, y no me estoy refiriendo a que necesitan tener mucha información y analizarla con un experto para poder saber hacia dónde va su negocio, dónde está, sino me estoy refiriendo más bien a cómo ustedes, aprovechando toda la información que van a obtener de sus negocios desde el punto de vista financiero, pueden crear una estrategia para crecer y escalar. Y va a depender también de esos resultados que han obtenido. A lo largo de este curso, en las 6 sesiones, ustedes han podido identificar en qué momento está su negocio desde el punto de vista financiero. Y han podido identificar, y para algunas pudo haber sido una realidad que tal vez no la habían notado, o que, no se, o que de alguna manera no la habían querido notar, pero que sí sabían que existía, y es definitivamente mi negocio necesita crecer un poco más. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay estrategias, y dentro de esas estrategias está las estrategias de mercadeo y de venta, que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, teniendo claridad de cuál es la proyección, hacia dónde queremos ir, cuáles son las metas. Y también a lo largo del curso hemos venido hablando de la importancia de que ustedes se planteen metas. La primera meta, un ejemplo, que en este momento a lo mejor para algunas es llegar a un punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo yo logro llegar a ese punto de equilibrio para poder crecer? Y luego de que llegue al punto de equilibrio, ¿qué viene? ¿Qué viene? Viene crecer, viene tener ganancias, viene plantearme porcentajes de ingresos trimestralmente o bimensualmente o semestralmente, dependiendo del movimiento del negocio o como ustedes se lo quieran plantear. Pero recomendaciones para lograr ese crecimiento. Uno, pueden crear un equipo que les ayude a complementar en todas las áreas. Es un poco lo que ha venido explicándoles Fabiana en estos últimos slides, de que no siempre podemos hacer todo. Al inicio de cualquier emprendimiento nos toca hacer todo y somos multitasking y lo podemos hacer porque además somos mujeres. No quepa la menor duda de que sí podemos, pero muchas veces nos desenfocamos en lo que es el producto o el servicio en sí. En el momento en el que ustedes puedan y vean que ya el negocio está creciendo, es el momento de crear ese equipo. Y ya sí, voy a contratar un contador que me ayude, voy a contratar a alguien en la parte de mercadeo o de manejo de marketing digital que me ayude, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera recomendación. Si yo quiero crecer, yo necesito apoyo y ayuda en otras áreas en las que yo no soy experta. La segunda, es muy importante saber a cuál es el punto al que quiero llegar. Plantearse objetivos, plantearse metas y qué es lo que quiero lograr. Si yo no le puedo dedicar un buen tiempo de dedicación a mi negocio no va a crecer. Entonces no me puedo plantear metas que no sean realistas. Entonces, ¿cuáles son esas metas realistas que yo puedo lograr? Y tengo que saber hacia dónde voy a ir. Bien, entonces mi punto
o al punto en que yo quiero llegar este año es crecer un 10%. No solo llegar a mi punto de equilibrio, sino superar. Quiero superarlo hasta un 10% o 15% más. Muy bien. Entonces ya yo tengo claridad de hacia dónde quiero ir o qué es lo que quiero lograr. Tener una visión amplia. Y aquí lo que les pido, y también desde el inicio, la primera clase lo hablamos y se los comenté, abran su mente. Sueñen, soñar no cuesta nada y puedo soñar en grande. Y soñar me va a ayudar a que las ideas lleguen a mí y a ser más innovadora y a ser más creativa en mi emprendimiento. Actualmente tienen emprendimiento. Busquen, ampliando esa mente, qué pueden innovar en el emprendimiento que tienen en este momento. Cómo la creatividad pueden utilizarla a su favor para crecer y escalar en ese negocio, creando algo diferente, creando algo que me ayude a posicionarme con la competencia desde un punto de vista diferenciador. Entonces, pero para eso hay que tener una visión amplia y hay que tener también la posibilidad de investigar mercado. Si mi sector es el de alimentos, ¿cuáles son las nuevas tendencias en alimentos? Y cómo en la escala en la que yo tengo mi negocio lo puedo llevar a la práctica. Entonces, esa es otra recomendación para crecer y escalar. Aprender a crecer orgánicamente. ¿Eso qué significa? Esa es otra recomendación. Cuando uno crece orgánicamente, crece naturalmente, sin forzar nada, sin aprendiendo del negocio y escalando poco a poco cada uno de los escalones que debo escalar como emprendedora. Yo no puedo y no es recomendable. Sí se puede, con dinero todo se puede. Pero si yo me salto pasos de ese crecimiento orgánico, puede ser que no aprenda algo en el camino o que deje algo de lado en el camino. Entonces, aprender a crecer orgánicamente también significa tener paciencia, tener tolerancia a la frustración y saber que poco a poco, cada día que yo haga algo por mi emprendimiento, es parte del crecimiento orgánico que yo voy a ir teniendo. Pero debo tener una visión amplia, debo saber cuál es mi punto donde quiero llevar y debo saber cuándo pedir ayuda. Otra recomendación es potenciar un factor muy importante que es la confianza. Crean en ustedes, en la manera en la que crean en ustedes y en su producto y en su servicio, sus clientes van a creer también en ustedes. Si ustedes no creen en lo que están vendiendo, ¿por qué el cliente sí tiene que hacerlo? Entonces, la confianza no solamente en ustedes mismas, sino en sus productos y la confianza que ustedes transmiten a sus clientes es clave para crecer. En la medida en que mi cliente confía en lo que yo hago, en mi responsabilidad, en la calidad de mi producto, en el buen servicio que yo realizo, en esa medida ese cliente se va a convertir en un embajador de mi marca y me va a recomendar y eso me va a ayudar a crecer. Y la confianza que ustedes tengan para tomar decisiones, crear, innovar, incorporar nuevos aspectos en su emprendimiento también es confianza que les va a ayudar a crecer. Y por último, última recomendación, aclaren el para qué y cuál es la razón del por qué emprenden y cuál es el propósito, que por ahí debía haber empezado, pero bueno, lo dejé de último para dejarlo como un punto de reflexión. El por qué estoy emprendiendo y cuál es mi propósito con este emprendimiento es importante que ustedes lo sepan y que sepan, eso les va a ayudar a aclarar todo el resto de los puntos que les he venido mencionando para crecer y escalar. Mi propósito de emprendimiento, ya me adelantó Fabiana el slide, pero regrésate Fabi para terminar, gracias al punto. Mi propósito para emprender es este.
ok, si ese es mi propósito, yo aspiro a lograrlo y que que ese propósito tenga afinidad con mi propósito de vida, ¿verdad? Y ese es el famoso Ikigai, posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado, y es que ese emprendimiento no solamente tenga sentido y propósito para mí, sino que también lo tenga para mis clientes, que me genere ingresos, que ayude de alguna manera al mundo y que además yo lo sepa hacer como una experta. Todo eso juntos conforman el propósito de mi emprendimiento. Y se los dejo como un punto de reflexión para que cada una realmente piense de qué manera puedo escalar y ayudar a crecer mi emprendimiento. Vamos ahora hacia la siguiente, Fabi, gracias. Estrategia. Muy bien, ¿qué puedo hacer ahora? Ya yo sé muy bien hacia dónde voy, qué quiero hacer, voy a innovar todo lo bonito y me sé todo el propósito. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Ese cómo es creando alianzas estratégicas, establecer alianzas no solamente con otras personas, sino también con otros emprendedores, con organizaciones, con municipalidades, con todos aquellos actores que de alguna manera a ustedes les pueden dar un beneficio y que ustedes se los pueden dar a ellos, es importante para crecer. Luego, el enfoque en el modelo de negocio. Tener claridad de cuál es su modelo de negocio, y eso lo vimos también en la primera clase, y con algunas de ustedes vimos el modelo de negocio Canva. Tener claridad en cuál es mi modelo de negocio me va a ayudar también a ir planteándome las actividades que yo requiero para poder tener mi modelo claro, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen planteado y claridad de ese modelo, ustedes van a saber exactamente qué tienen que hacer para poder escalar y para poder crecer. La innovación y diferenciación, se los acabo de mencionar, ya no es una opción ni es una recomendación, tienen que ser innovadoras y creativas y diferenciarse de la competencia. Si no, el emprendimiento difícilmente va a crecer. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, hay muchos emprendimientos alrededor que hacen posiblemente lo mismo que yo hago. Pero ¿por qué me tienen que comprar a mí y no a la otra persona? Ok, porque yo soy innovadora, porque tengo un producto diferenciado, porque tengo una atención al cliente excelente, porque además es de calidad, etc. Tengo que saber cómo diferenciarme y todo el tiempo no solamente ser innovadora con el producto, sino en los procesos de elaboración. Un aspecto importante, y aprovecho para mencionarlo, es aprovechar todas las tendencias que existen en temas de sostenibilidad ambiental para diferenciarse. Hay mucha innovación en uso de materia prima, en uso de economía circular, en uso de cómo elaborar los productos de una manera diferenciada, de cómo empacar. Todo eso me ayuda a diferenciarme. Entonces, aprovechen todas estas tendencias. Repito, hay que investigar y todo está en Internet. Averígüenlo, investiguen, revísenlo, porque eso les va a ayudar mucho a tener nuevas ideas. El financiamiento externo, esto ocurre cuando un emprendimiento tiene buen potencial y tiene las finanzas ordenadas. Ustedes pueden buscar un financiamiento externo, me parece que alguna de las compañeras mencionó que todas estas plantillas le están ayudando a poder conseguir financiamiento externo. Pues sí, parte del curso es ese, que ustedes aprendan a organizar esas finanzas y vendan su negocio como un negocio con gran potencial para recibir financiamiento externo. Pero eso lo tienen que demostrar. Y todo se demuestra gracias al orden que ustedes pueden llevar con sus finanzas y la contabilidad. El financiamiento externo les ayuda a crecer. Participar en estos concursos del Sistema para Banca al Desarrollo, todas estas organizaciones, de hecho, Red tiene información específica de cómo acceder a financiamiento a través de Mi Crédito o algunos concursos que existen con financiamientos no reembolsables. A todo eso ustedes pueden acceder, pero pueden acceder únicamente si tienen organizadas
sus finanzas y su contabilidad. Entonces, sí, esto es una estrategia de crecimiento, pero tienen que saber dónde está su emprendimiento desde el punto de vista financiero. Y por último, la internacionalización. ¿Por qué no? ¿Por qué no convertir sus emprendimientos o sus productos en productos para exportación? Pueden ser, ustedes pueden ser un modelo de exportación, eso requiere una serie de formalizaciones, pero eso es parte de crecer. Si yo quiero llegar hacia allá, si yo quiero que lo que yo elaboro, el producto que yo elaboro, poderlo exportar a otros países, muy bien, tengo que crecer. Y la manera de crecer es empezando por las finanzas, siguiendo por la formalización, aspectos legales, ¿verdad? Y teniendo un buen plan de crecimiento. Y perfectamente se puede llevar. Hay organizaciones como Procomer que ayudan a las emprendedoras a formalizarse y a tener este modelo de internacionalización. Entonces, es básicamente lo que quería traerles. Hay algunas otras recomendaciones que ya tienen que ver con el curso que hicimos, pero no quería dejar de mencionarles aspectos de cómo pueden crecer. ¿Qué debemos recordar de todo este curso? Hemos visto cosas importantes, pero les dejamos para esta sesión última. Importante, registren todos sus ingresos y egresos de la empresa. Ya tienen las plantillas. Mantengan el control de sus inventarios, también tienen las plantillas, conozcan las obligaciones fiscales. En el momento en el que están ahorita, ¿a qué están obligadas? Y para crecer, ¿qué necesito conocer como obligaciones fiscales y legales a las que debo incurrir si quiero crecer? Gestionar la base de datos con sus clientes y proveedores, es importante, sigan conociendo más proveedores, sigan buscando, no se queden siempre con los mismos. Si es alguien que les ha funcionado en precio, en mercado y todo, perfecto, pero investiguen y manejen una buena base de datos de sus clientes para poder hacer seguimiento y tener programas de fidelización, etcétera, etcétera. Y pueden utilizar programas de contabilidad si no pueden contratar a un contador que les ayude. Esos programas de contabilidad, y podemos pasar a la siguiente, Fabi, hay algunos en línea, como esta presentación se las vamos a compartir. Cada una de estas palabras tiene el hipervínculo de estas empresas. Estos son programas contables que les pueden ayudar a manejar su administración y la contabilidad de sus empresas. Son pagos, ¿verdad? No son gratuitos, pero tienen un proceso de prueba de 15 días. Entonces sí les da la posibilidad de probarlos durante 15 días y si les sirve, entonces comprar alguno de los paquetes que no son costosos que ellos ofrecen y que les van a ayudar a ustedes a llevar su contabilidad de manera más automatizada. Entonces está el de Alegra, que es un programa contable de administración y de facturación incluso en la nube. Los tres son costarricenses. No les quise compartir información de otros países, sino de aquí de Costa Rica, porque son comprobados. Está TechApro también, que son un software de administración de diferentes áreas. Ellos, tanto Alegra como TechPro y SoftDial, ofrecen también asesoramientos con expertos en caso de que lo requieran. Y SoftDial también es un software que ofrece diferentes modalidades y que adapta la administración de pymes. Los tres son para pequeña y mediana empresa, así que las pueden probar y ver si alguno de estos no solamente les funciona y les sirve a ustedes para llevar contabilidad, sino que también está acorde al presupuesto de ustedes. Y el número 1, que dice planillas Excel, es un enlace que se los comparto porque tiene todas las plantillas que con las que cualquier emprendedor sueña. Nosotros ya les hemos compartido muchas plantillas de Excel que ya están muy adaptadas al aspecto financiero. Sin embargo, en ese enlace ustedes pueden ver otro tipo de plantillas para diferentes aspectos, no solamente de contabilidad, sino también para aspectos personales y para otros aspectos de llevar empresas. Entonces, ahí se los recomiendo para que lo puedan ver y si hay alguno que les sirve, ustedes lo pueden descargar y adaptarlo
al emprendimiento, todas estas plantillas ya vienen con fórmulas y todos que pueden utilizar. Esa era ya para cerrar y ya casi nos estamos pasando un poco, pero quería como hacer un resumen de qué aprendimos en estas 6 sesiones. Aprendimos definiciones básicas de contabilidad y finanzas, aprendieron a calcular el salario y no solamente a calcularlo, sino a entender que tienen que ganarse un salario. Y eso es importante, ¿verdad? No solamente el que yo sepa cuánto me voy a ganar, sino que cómo mi emprendimiento me lo va a cubrir. Y que ustedes sí, el trabajo vale y todo el trabajo del emprendedor tiene un costo de salario que tienen que pagar. Aprendimos a cómo elaborar un presupuesto, cómo hacer el presupuesto de su emprendimiento, a conocer cuáles son los gastos fijos y variables que ustedes tienen en su emprendimiento, a calcular el precio de los productos y conocer ese punto de equilibrio al que tienen que llegar para no tener pérdidas. En algunos casos más retador que en otros, pero son las realidades, ¿verdad? Y ustedes van a ir pudiendo manejar esas realidades a medida que vayan registrando mejor sus gastos y sus ventas con las otras plantillas que vimos hoy. Aprendimos a ordenar el inventario y aprendimos a cómo llevar el negocio ordenado día a día. Es un poco el resumen, este es un curso de contabilidad básico, pero creo que aprendimos bastante y el inicio para que todas puedan llevar en orden el emprendimiento. Ya para finalizar, les dejo esta frase de Robert Kiyosaki. Él es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre y un empresario multimillonario y tiene una historia de vida maravillosa. Pero algo que él dice es lo siguiente: es más importante aumentar tus ingresos que reducir tus gastos. Es decir, es más importante hacer crecer tu espíritu y no cortar tus sueños. Se los dejo para que cada uno lo reflexione y que se lo lleve y piensen que las realidades que vimos a lo largo de este curso no es para que ustedes corten sus sueños, es para que ustedes más bien sueñen más grande y crezcan en espíritu y en conocimiento. Así que ahí se los dejamos de alguien experto. Les dejamos también nuestras redes sociales en Instagram, tanto el mío como el de Fabiana, por si nos quieren seguir, y vamos a estar siempre poniendo mucha información relevante. Esta semana vamos a recibir asesorías, así que si alguna quiere alguna asesoría particular para revisar las plantillas de todas las tareas o para ver algún aspecto de particular, solo por favor nos escriben en privado y con muchísimo gusto lo coordinamos. Entonces, no vamos a tener la sesión del viernes, que son fijas a las 11 y a las 4, pero sí vamos a facilitarles para las que lo quieran sesiones individuales. Entonces, solamente nos escriben y con muchísimo gusto ahí lo vamos a coordinar. Nada más darles las gracias a todas. No se nos vayan porque hay una información importante que Diana les va a compartir sobre cursos que tiene Red. Espero verla en siguientes actividades. Yo también soy emprendedora y también soy asociada de Red y siempre estoy en algunas de las actividades, así que posiblemente nos veamos. Pero lo más importante para todas es darles a ustedes las gracias porque también ustedes aprendimos y nos alegra muchísimo que hayan aprovechado al máximo todo el aprendizaje que este curso les ha dejado. Fabi, no sé si quieres cerrar con algún mensaje. Claro, no, o sea, reiterar el agradecimiento tanto a Red como a ustedes por estar todas estas semanas con nosotros, por acompañarnos y más que todo por el empeño que le están poniendo a sus propios negocios. Realmente hemos visto a lo largo de todas las semanas el esfuerzo que han hecho para realmente aplicarlo y ver ese cambio en sus negocios. Entonces, al final, eso es como nuestro objetivo, que se vayan de acá con toda esa información, que puedan aplicarla y que puedan verla en el día a día en sus negocios y nada, motivarlos a que sigan para adelante, ¿verdad? El emprender no es fácil, no, porque en verdad no lo es, pero es muy bonito y pues es parte de ir cumpliendo nuestros sueños y creo
teniendo todas estas herramientas, tenemos más chance de poder estar cada vez más cerca de ese sueño. Entonces, cualquier cosa que necesiten, nos escriben, ya tienen nuestros contactos, no tengan pena, no duden, no es como que ya a partir de hoy desaparecemos, sino que ahí vamos a estar para lo que sea que necesiten en cualquier momento. Y, y nada, de verdad que agradecerles por todo este espacio. Y de nuevo, igual que como Mari, espero verlas también en futuras capacitaciones. Ojalá que sí. Antes de darle la palabra a Diana, Fabi, es importante para todas comentarles lo siguiente. Esta semana vamos a mantener el grupo para compartirles cualquier información de la semana. Les vamos a compartir la plantilla, la grabación. Entonces esta semana lo mantenemos, pero ya a partir de la otra semana sí vamos a eliminar el grupo porque fue parte de lo que acordamos con la red. Y también el Google Drive. Entonces, si alguna quiere bajar las plantillas del Google Drive, háganlo porque lo vamos a tener una semana más. Entonces, igual, quedamos a la orden para cualquier asesoría. Por supuesto que tienen ahí mi contacto y el de Fabiana, nos pueden escribir para cualquier duda que tengan. Somos más que profesoras, somos compañeras de emprendimiento, así que quedamos totalmente a la orden. Y ahora sí, Diana, te cedo para que puedas darles la información y muchas gracias por todo también a Juana y a Diana y a todo el equipo de Red.